mañana de vacaciones comienza como otra más. Me siento con el iPhone a ponerme al día y como el Barça jugó la noche anterior, estuve leyendo un poco sobre el partido. Revisé el tiempo y efectivamente otro día de alto calor. Bajamos a desayunar al buffet del hotel para poder coger fuerzas para todo lo que se va a venir por el día. Esto de que te limpien la habitación por la mañana es una maravilla. Para poneros un poco en situación, este es el iPhone 15 de 128 GB en color azul. Y me lo compré justo prácticamente desde que salió, es decir, casi unos 2 años más o menos. En este tiempo la salud de la batería ha bajado de un 100% a un 95%, con lo que debería rendir la batería prácticamente igual que al principio. De todas formas, en este vídeo vamos a comprobar si esto sucede realmente. Para días como hoy, que voy a estar todo el tiempo fuera de casa, no me la quiero jugar, así que ya sabéis, fundas de Rhinoshield y a funcionar. Y voy a elegir entre estas dos opciones, una en color azul, que pega bastante bien con el color del iPhone, y otra que es del mejor equipo del mundo, que como además ganó ayer, creo que va a ser la elegida para este vídeo. Y una vez puesta, ya estamos listos. A la playa se va bien preparado. Gorra, sombrilla, hamaca, mochila, absolutamente todo. Ya en la playa me senté a descansar debajo de la sombrilla, pero el viento decidió que hoy me iba a dar el sol. Pero vaya, que ni el sol ni el viento iban a detenerme en este vídeo. Las primeras fotos del día fueron en la playa y es que yo creo que independientemente del teléfono, con lo bonito que es todo, las fotos salen bien casi sin querer. Una de las cosas que creo que este iPhone hace muy bien es regular su temperatura. Tenéis que tener en cuenta que estoy en la playa en pleno agosto y hace un calor terrible. Y aún así el iPhone no está demasiado caliente. He probado diferentes teléfonos, incluso de la marca de Apple, y la realidad en esta situación ha sido muy diferente. De hecho, el último recuerdo que tengo fue mi iPhone 11 anterior, que en varias ocasiones, en verano, salía la típica pantallita de que se está calentando demasiado y que se tiene que dejar de utilizar. Y esto con este iPhone de momento no me ha pasado en estos 2 años. Está muy buena el agua. Al volver de la playa, por el camino me pareció todo súper fotogénico y probé a tirar con el por 2 y el por 0,5. El iPhone 15 tiene 2 cámaras, la principal y esta otra que se encarga del por 0,5. El por 2 no pierde demasiada calidad y para algún momento puntual puede venir bien. Igual pasa con el gran angular, que para capturar paisajes, genial. Antes de comer me puse a revisar comentarios de YouTube, que trato de responderos siempre a todos. Bueno, me he venido a la habitación para descansar un poco porque llevo todo el día al sol y me está empezando a doler un poco la cabeza, porque no os hacéis una idea, está haciendo un calor terrible. Y os pongo en contexto, son las 3:20 de la tarde y tenemos un 44% de batería. Durante esta mañana le he estado dando un uso más o menos normal, quizás haciéndole alguna foto, grabando algún vídeo en la playa, pero más allá de eso tampoco es que le haya usado demasiado. Y aún así, como veis, por el calor que ha hecho durante esta mañana, sí que es cierto que la batería ha bajado bastante. También quería enseñaros un poco cómo tengo configurado por dentro este iPhone para que os hagáis una idea de las aplicaciones que estoy utilizando durante el día y demás. Así que con todo el dolor de mi corazón, Manuela, te voy a tapar con el iPhone aquí a la derecha, así que aquí lo estaréis viendo. Como podéis ver, en la pantalla de inicio la tengo así muy básica y muy modo veraniega, porque he puesto una foto hecha por mí de unas palmeritas que hice el otro día aquí de vacaciones en la playa, y tengo un par de widgets puestos con el tiempo y los recordatorios. Sí que es cierto que al estar de vacaciones, pues recordatorios tengo pocos. Luego, una vez el iPhone está desbloqueado, tenemos todo el apartado importante, digamos, con un widget inteligente además, con un montón de widgets por dentro, recordatorios, calendario, el correo y el tiempo.
Y luego aplicaciones que voy a estar utilizando durante estos días y que utilizo diariamente, como puede ser YouTube Studio. Otra aplicación importante también considero Craft, donde organizo todo el contenido del canal, y Spark, que como os he dicho es el gestor de mi correo electrónico inteligente. Luego aplicaciones que podamos destacar y que estemos utilizando durante el día de hoy, pues la cámara y Lightroom para hacer fotos y luego editarlas. Otra aplicación que estoy utilizando bastante estos días es Google Maps. Recordad que estoy en una ciudad que no había estado nunca antes, entonces ando bastante perdido. Más aplicaciones a destacar, abajo a la derecha, ChatGPT, por supuesto, no puede faltar jamás. Además ahora ha salido la versión de ChatGPT 5, que lo he estado probando estos días y la verdad que va como un tiro. Y luego en esta segunda pantalla tengo más como carpetitas, como podéis ver aquí el apartado de fotografía con Blackmagic Camera, Halide y Kino, que es para todo el tema de fotos y vídeos. Luego la carpetita de redes sociales, que esta la tengo bastante apartada porque no quiero utilizarla demasiado. Son aplicaciones que lo único que hacen es quitarme un montón de tiempo, así que cuanto menos entre ellas, mejor. Y así, aparte de esas aplicaciones, creo que hay poco más que destacar, más allá de alguna aplicación esporádica como, yo que sé, Flash Score, donde veo todos los resultados de los partidos. Pero bueno, ahora en verano tampoco es que jueguen demasiado. Y sí, una aplicación que estoy utilizando bastante y me estoy metiendo diariamente estas vacaciones es la aplicación de fitness del iPhone, que con el Apple Watch puedo ir traqueando todos mis entrenamientos o las veces que salgo a andar o cuánto tiempo estoy de pie. Entonces creo que a pesar de estar de vacaciones es buena idea tenerlo un poco como registrado todo para no perderte y pasarte y hacer demasiado el vago durante este tiempo. Bueno, una vez comentado esto, lo que voy a hacer ahora va a ser tumbarme un poco y me pondré a editar algunas fotos para subir a Instagram, alguna historia, que estos días he estado bastante off en este ámbito. Para ello, lo que te he comentado, utilizaré la aplicación de Lightroom y a editar las fotos a ver si sacamos algún resultado chulo. Estas fotos las he estado haciendo estos días en Conil con la Sony ZV-E10 y los resultados me alucinan. Aunque bueno, todavía queda mucho por mejorar, así que cualquier sugerencia, ponérmelo por los comentarios. Bueno, 15:54 y ya están todas las fotos subidas a Instagram después de un rato editándolas. No sé si soy el único que siente que ponerse a editar fotos es una cosa súper relajante. Te tumbas en la cama o te haces un café y mientras tanto te vas editando tus fotos en Lightroom. Es un proceso creativo pero súper gratificante. Y por supuesto podéis ir a seguirme a Instagram, que os lo dejo por aquí. Así que vamos a continuar con el día. 4:30 de la tarde y tenemos un 31% de batería. Y reflexionando, Manuel y yo hemos llegado a la siguiente conclusión. Porque hay una diferencia tan abismal de la creación de contenido en Apple que a cualquier otra marca. Me siento y te lo explico más a fondo, espera. Históricamente, Apple siempre ha sido los reyes, por así decirlo, en la creación de contenido. De hecho, algo que refuerza mucho esto es que si te fijas, el 95% de todos los creadores de contenido utilizan iPhone. Y no es casualidad. Aún así, creo que hay un montón de marcas que se están poniendo cada vez más las pilas, como Google o OnePlus, y están consiguiendo una creación de contenido bastante mejor que la que hacían antes. Por eso que te digo, no me cierro las puertas a probar otro tipo de teléfonos, ya que, ya te digo, soy usuario de Apple, pero siempre estoy dispuesto a probar nuevas tecnologías. Si quieres que esto ocurra, este vídeo tiene que llegar mínimo a 1000 likes, así que vete a darle like corriendo y tienes que estar suscrito al canal para estar atento a cualquier novedad que vaya trayendo. A pesar de estar de vacaciones, no puedo dejar de pensar en la creación de contenido, así que me puse a preparar próximos vídeos, pensando ideas y escribiendo guiones. Me encanta poder tener la libertad de sacar el Mac en cualquier sitio y ponerme a crear. Imprescindibles para viajes, por supuesto, el MacBook Air. Impresionante. La despreocupación total con la batería es una cosa que yo no he visto en ningún otro portátil, de verdad. Así que si eres de esas personas que priorizan mucho la batería, uno de estos nunca puede faltar. Pasamos la tarde en la piscina del hotel y estuvo bastante entretenido jugando al bingo. Michael Jordan con el 23. Yo no. Atención, atención, que nos llega el número 77. Lamentable de momento. Números. ¿Han cantado bingo? ¿Sí o no? ¡Vámonos, que han cantado bingo! Y luego este juego con el que si ganabas te llevabas un cóctel gratis. Básicamente tenías que meter los máximos aros en la red y bueno, ya veis que no es lo mío. Bueno, 19:55 de la tarde, 17% de batería.
Drama absoluto. Creo que durante toda la tarde y toda la mañana del día de hoy ha sido una prueba perfecta para comprobar qué tal se comporta el iPhone en unas condiciones con un calor extremo, muchísima luz y en el momento en el que tienes que poner el brillo al máximo porque si no, no ves absolutamente nada. Y yo, reflexionando sobre esto, no entiendo por qué los iPhone cambian tan radicalmente de un tiempo a otro en cuanto a duración de batería. Me explico. Al principio cuando lo compré, este iPhone daba una batería espectacular, duraba un montón de horas y ahora mismo, por alguna extraña razón, no está durando ni muchísimo menos lo que duraba antes. Creo que si queremos acabar bien el día no me va a quedar otra que ponerlo a cargar, porque si no ya os digo yo que no iba a llegar a la noche. Aún así, a pesar de esto, hay que ser objetivo y claro con este teléfono. Sinceramente, bajo mi punto de vista, creo que puedo afirmar al 90% que este teléfono de aquí, el iPhone 15 normal, es probablemente el mejor iPhone calidad-precio que puedes encontrar ahora mismo en pleno 2025. $8,39 y pilas recargadas. Ahora, como cada noche de estas vacaciones, que por cierto este es el último día ya, lamentablemente, nos hemos preparado, nos hemos dado una ducha. Ahí atrás está Manuela, que se está terminando de cambiar. Y ahora vamos a cenar y después saldremos a dar un paseo, que ahí aprovecharé para poner a prueba bien a fondo la cámara, a ver cómo se comporta en condiciones de baja luminosidad. Esperando a Manuela caí en el maldito scroll infinito de TikTok. Por eso os decía al principio lo de tener las redes sociales lo más apartadas posibles, porque si no te pasa lo que a mí, tiempo perdido. Conseguí salir de ahí, estaba atardeciendo, así que salí a hacer alguna foto en el mejor momento del día. Como ya os he dicho, con il igual a belleza. Aprovechando ahora que estamos en momento noche, voy a grabar todo este contenido que me queda con el iPhone y estaremos comprobando tanto el micrófono como la calidad en la cámara en estas condiciones de luz. Algo de lo que me estoy dando cuenta es que creo que para momentos como estos el iPhone sigue siendo una opción espectacular porque te da mucha versatilidad por la facilidad y la calidad además es increíble. Y eso lo podéis juzgar vosotros mismos en las fotos que os estaré dejando a lo largo del vídeo, Una cosa que te recomiendo un montón que actives cuando vas a hacer alguna foto de noche es que actives el modo noche. Según entras en tu cámara, arriba a la izquierda hay un pequeño botón para poder activarlo y lo único que tienes que hacer es quedarte quieto al sacar la foto y esperar ese segundo en el que el iPhone lo que hará es ajustar la iluminación y el contraste y todo perfectamente para que la foto pueda salir increíble. Haz esto y hazme caso que los resultados de noche serán muchísimo mejor que los que hacías antes. Bueno, son las 12:15 de la noche y tenemos un 25% de batería. Y creo que para terminar este vídeo está muy bien comentar algunos puntos que considero que he hecho en falta en este teléfono y que podrían hacerlo literalmente el iPhone perfecto. El punto número 1, los 120 Hz de pantalla. Algo que en pleno 2025 está muy al día en todas las marcas, menos en Apple, misteriosamente no sabemos por qué. Tan solo meten los 120 Hz en los modelos Pro o Pro Max, pero en los modelos base se olvidan de ello. Segunda cosa que para la gente que nos gusta la fotografía es bastante importante, es que desde la propia cámara no podemos hacer fotos en modo RAW, que para el que no lo sepa es un modo con el que obtienes muchísima más información. Sí que es cierto que la foto cuando la sacas sale un pelín peor, como sin color, pero puedes obtener unos muy buenos resultados cuando las editas. Y como tercera cosa que creo que para mí es algo muy importante en cuanto al diseño, este teléfono está hecho de aluminio en lugar de titanio. Los modelos Pro y Pro Max están hechos de titanio y creo que el diseño es impresionante. Tiene unos colores muchísimo más sólidos y como que le dan ese aspecto más de profesional, ¿sabes? Veremos si el iPhone 17, que sale dentro de un mes más o menos, va a tener todas estas cosas que te estoy diciendo. Ya te adelanto yo que no lo creo, ni muchísimo menos, vaya, pero bueno, por intentarlo. Por mi parte no tengo mucho más que añadir en este vídeo, creo que ha estado súper bien. Has visto un uso muy real durante todo el día
y creo que ha quedado bastante claro cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Solo me queda decirte que te recomiendo que vayas a verte este vídeo de aquí, que creo que te puede gustar mucho. Dale like a este vídeo y suscríbete a mi canal para no perderte futuros vídeos y nos vemos en el próximo. Adiós.